Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? De verdad espero que se encuentren genial todos ustedes. El día de hoy mis compañeros de equipo y yo haremos un juego de roles, en el cual cada uno tendrá una participación diferente. El juego de roles consta de tres roles diferentes: jugadores, observadores y facilitadores. Los jugadores son aquellos que se encargan de la participación en el juego de roles, dando sus puntos de vista y compartiendo información sobre dicho tema. Los observadores son los que analizan cada una de las intervenciones de los jugadores y aportan algo más. Los facilitadores son aquellos presentadores que se encargan de dar la palabra, presentar y explicar el tema. Ahora, los roles de cada integrante del equipo van a ser Patricio Lozano Quiroz, que va a ser un observador; Ismael Elizabeth López Rodríguez va a ser un observador; María Leal Becerra va a ser un observador; Monsiváis de Luna, Xavier Emiliano va a ser jugador; Eliel de Orozco va a ser jugador; Diego Martínez González va a ser jugador; Eric Iván Martínez Montoya va a ser jugador; y yo, su nuestro servidor, Kevin Alberto Gusteria, seré el facilitador de este juego de roles. Primeramente, para empezar con el juego de roles, esto se trata sobre un conflicto social o de la vida diaria, en el cual decidimos que fuera la pobreza. Fue el tema que delimitamos como equipo, y a pesar de ser un tema delicado, creemos que podemos compartir la suficiente información para poder darles pues, la información necesaria para que sepan el tema. Ahora, se considera como pobreza toda aquella falta de recursos y de la forma de vivir de las personas. La pobreza es una situación a la que muchos niños pequeños nacen estando en ella. La decisión, en la mayoría de los casos, no es querer ser pobre. Creo que nadie quiere ser pobre. Entonces, no es que ni querer ser pobre, ni querer vivir con el dinero exacto, ni con comidas justas, ni viviendas pequeñas donde muy apenas caben las personas. La pobreza también es algo que sucede en el mundo en general. No es una situación de un país o de una zona como tal. Si bien pues, es sabido que hay países en los cuales radica con mayor exponencial la pobreza, hay países que cuentan con un menor índice. Para esto, pues tenemos países como Noruega, Suiza, donde si bien existe la pobreza como en todo el mundo, son tamaños menores a diferencia de países como Burundi, Sudán del Sur, Malawi, Mozambique o República Democrática del Congo. Ahora, también sabemos que la pobreza no es una decisión del querer o no querer. Muchas veces en la vida es como naces, como te toca, puesto que son factores que tú no puedes cambiar hasta que eres mayor y logras salir adelante en una de las adversidades de las vidas que tienes, siendo en la situación en la que estás. Pero también muchas veces, tras la frase constante de trabajar para comer y vivir, empiezan desde pequeños para poder comer. De ahí radica una vida dura y complicada donde el niño se queda con una mentalidad de que con el dinero que le den por trabajar es con lo que va a tener para toda su vida. Se crea el pensamiento de que para los niños no es correcto, pero en la vida no les da otra opción, tanto a él como a su familia. Es una parte que realmente sucede mucho aquí en el mundo y en los últimos años se ha notado más, pero lo veremos más adelante con datos estadísticos publicados por la misma ONU. Entonces, ahora se explicarán los motivos de cada uno de los participantes del por qué se realizó este tema. Así que, adelante, Eric, puedes comenzar. Muchas gracias, Kevin. Tomamos la elección de este tema porque al ser muy grande podemos contar con la información suficiente para que cada uno de los integrantes pueda integrarse en el juego de roles. Lo que se busca es que las personas empaticen más con aquellas que tienen o viven de una situación diferente, donde así sean estadísticas de diferentes países. Listo. Cada uno de los integrantes puedan integrarse en el juego de roles. Lo que se busca es que las personas empaticen más con aquellas que tienen o viven de una situación diferente, donde así sean estadísticas de diferentes países. Listo. Muchas gracias, Eric. Ahora pasaremos con el señor Monsiváis. Sí, por favor, puede seguir. Hola, mucho gusto. Bueno, nosotros pensamos que debemos de conocer los dos lados de las monedas, ya que hay gente que vive de una manera muy fea y muy pobre, y otra que vive de una manera tan buena que hay gente que aspira a eso o quisiera llegar a vivir como ellos viven. Y por eso es que pensamos que deberían de conocer estadísticamente todos estos datos. Muy bien. Muchas gracias, señor Monsiváis. Ahora iremos con una persona que funge como observador. Señorita Elizabeth, adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Yo encantada de participar en este juego de roles. Y bueno, con este tema, la intención será que veamos más allá, como personas, lo que pueden llegar a sufrir los demás. Entonces, yo como con mi rol de observadora, me dedicaré a hacer comentarios puntuales y dar un veredicto, más completo, al final de que cada uno de los jugadores, pues, haya terminado. Muchas gracias, señorita Elizabeth. Ahora sí, vamos con el siguiente. El señor Patricio, ¿se encuentra por ahí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos listos para iniciar. Bien, muchas gracias, Patricio. ¿Me podría dar, por favor, sus motivos del por qué la pobreza? Claro, sabemos que la pobreza radica en muchos países a lo largo de la historia y conforme han ido pasando los años, cada vez se vuelve un tema más pequeño, en cual el país como Noruega, que fue mencionado hace unos minutos, tenemos que lo planteado por estos países, le funcionó para poder tener un menor índice de pobreza. Queremos compartir la información a lo largo de los años.
Muy bien, muchas gracias, Patricio. Pasamos con el siguiente. Eliel, puedes comenzar. Hola, muchas gracias. La delimitación del tema de la pobreza fue porque al ver personas que la pasan mal día a día y cómo es que ellos verdaderamente luchan por sus vidas, por vivir al día y que por donde se encuentran son lugares peligrosos para la vida de estas personas y más de los niños que al final de todo son los que son el futuro del país. Listo. Muy bien, muchas gracias, Eliel. Ahora pasamos con nuestra última observadora, Marian, adelante. Hola Kevin, espero que estés de la mejor manera. Este tema es el elegido para poder hablar de la pobreza y cómo es que la gente vive preocupándonos más que nada por los niños, que son los más afectados y son los que ven todo, se mentalizan que así es la vida y no pueden disfrutar realmente de ella. Muy bien, muchas gracias, Marian. Ahora pasaremos con nuestro último, pero no menos importante. Diego, por favor, si nos puedes compartir tu motivo. Sí, gracias Kevin. El tema de la pobreza no es un tema sencillo, es algo complicado, ya que un comentario mal hecho o mal interpretado podría no gustarle a las personas, pero no lo hacemos con el fin de como ser despectivo, sino solo dar nuestra opinión. Y también les vamos a proporcionar datos estadísticos que sean contundentes, pero aún así no es sencillo, es un tema complicado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a los 7 por darme sus puntos al respecto del porqué, los motivos. Así que bueno, ahora, después de haber visto los puntos del por qué se toma la pobreza, vamos a hablar con los jugadores, con los cuales pues se hablará de la razón y con datos estadísticos de diferentes países y lugares del mundo. Así que, Eric, si por favor puedes comenzar, te doy la palabra. Claro. En México la pobreza ha llegado a tocar puntos bastante altos. Ahora tenemos como todo aquello mencionado, por ejemplo, vivir del dinero, viviendas realmente pequeñas, escasez de recursos, niños en escuelas y pidiendo dinero en las calles porque no les alcanza para más, etcétera. Si bien sabemos todas estas variables porque no todos viven así, sabemos que de igual manera la pasan mal. La pobreza en México ha tocado un punto que en los datos estadísticos de la Coneval dicen lo siguiente: México 2016, 43.2 de pobreza. 2018, 41.9 de pobreza. 2020, 43.9 de pobreza. Y como pobreza extrema tenemos lo siguiente: 2016, 7.2 por ciento, 2018 7% y 2020 8.5%. Gracias a estos datos estadísticos se puede observar a cómo esto a lo largo del tiempo suben o bajan. Se nota baja de porcentaje en el 2018, pero en el 2020, por factores externos como la pandemia del COVID-19, afectaron a la vivienda de cada uno de ellos y es por ello que se aumenta tanto como pobreza extrema, por eso hay variables en esta misma, porque los factores externos son aquellos que no dependen de una persona y así sucede. Bueno, será todo de mi parte, Kevin. Muchas gracias, Eric. Ahora pasaremos con la señorita Elizabeth, algo que pueda argumentar para completar lo que nos comentó nuestro compañero Eric, por favor. Sí, bueno, bajo lo que nos comenta aquí nuestro compañero Eric, ahora sabemos que la población después o durante el inicio de la pandemia, se volvió algo bastante complicado, para ellos. Bueno, esto bajo lo que nos dice la estadística donde vino un incremento de porcentaje, solo en el 2020. Lastimosamente, y tristemente, mucha gente perdió padres, perdió a sus familiares, perdieron a sus hijos, abuelos, que en la familia, eran las personas que llevaban los ingresos a la casa, con lo que comían y sobrevivían. Y bueno, estos factores externos fueron los más complicados y pues para cada una de estas personas, obviamente,
Pero también muchas veces las personas, sobre todo antes del 2020, hacían cosas equivocadas, tales como obtener dinero y gastarlo en cosas innecesarias, que no le servirían ni para él ni para la casa. Y menos a los hijos, hablamos de que mucha gente con pocos ingresos para pasar las malas penas, pues bueno, compraban alcohol, gastándose todo el dinero para que al final estas personas pues dejen a sus familias sin comer y pues empezando a tener problemas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a Eric y a ti, Elizabeth, que nos compartieron esta información sobre la pobreza en México, enfocándose exactamente en eso. Gracias al jugador y a la observadora. Ahora sí, pasemos con Diego. Adelante, Diego, por favor. Sí, gracias, Kevin. Tenemos que la pobreza en Noruega es totalmente diferente a lo que hemos visto aquí en México. Esto por las comparaciones que se han hecho. Tenemos que en México en el año 2020 fue del 43.9%, mientras que en Noruega fue solo del 12.7%. Con esto podemos notar una clara diferencia y nos da a entender que tienen formas de trabajar completamente diferentes. De trabajar también tienen otra mentalidad. Esto también podría deberse a la gran diferencia de población que existe entre estos países. Tenemos que la población en México es de 128 millones, mientras que la de Noruega es de 5.37. Entonces, pues claro, si Noruega tiene menos población, también tiene menos índice de pobreza. Pero Noruega viene haciendo las cosas muy bien. Creo que deberíamos adoptar ciertas costumbres o cultura de ellos y así podamos avanzar como país. Muy bien, muchas gracias, Diego, por tu participación. Ahora sí, seguimos con Marian. Adelante, por favor. Muchas gracias, Kevin. Sí, como lo menciona Diego, Noruega es un país que cuenta con cosas geniales. Calidad de vida general, seguridad y todo. Pero no se puede hacer una comparación exacta con un país que cuenta con una gran diferencia de cantidad de población con otro, porque el país mexicano, si bien tiene una extensión territorial más grande, por ende tiene más población, así que tiene un sentido, aunque no quita que sea malo para el pueblo, que sea de la menor magnitud dicha nación, sino solo cambia cosas. No es lo mismo manejar 128 millones de personas a solo 5 millones de personas. Muy bien, muchas gracias a Diego y Marian por hablarnos sobre el índice de pobreza en Noruega y en México. Creo que ahí se nota bastante de las cantidades, las magnitudes y todo lo que pueda haber. Entonces, muchas gracias por ello. Así que ahora voy a pasar con Eliel. Así que sí, por favor, puedes pasar, Eliel. Gracias, Kevin. La pobreza en Burundi es un caso muy fuerte. Hablamos del país más pobre del mundo. Se encuentra en el continente de África, en el cual lastimosamente se encuentra en el número 1. En el 2008 se dio a conocer que en ese año tenían un total de 8.1 millones de habitantes y más de la mitad de la población tienen menos de 17 años y la esperanza de vida no llega a los 51 años. Burundi es un país en el cual se han vivido guerras tras guerras, las cuales han dejado al país en la situación en las cuales se encuentra, y en este país depende de las inversiones extranjeras, por lo cual nos da a entender más aún de lo mal que lo pasan, puesto que su Producto Integrador Bruto es a su vez el más bajo de todo el mundo. Las comparaciones que se hacen con los países de alto nivel, con estos países pobres, son muy duras
y contrastantes, pues tenemos que en el caso con Noruega y su IDH, mientras que Burundi tiene un IDH de 0.433, Noruega tiene un IDH de 0.957. Y en la tasa de mortalidad se registró que en 2020 Burundi tenía una tasa de mortalidad de 61.2, mientras que Andorra tenía una de 90 años. De nueva cuenta podemos decir de las realidades contrastantes de uno y otro, lo cual es una pena. Listo. Muy bien, muchas gracias, Eliel, por tu parte. Ahora, si puedes seguir, por favor, Patricio, adelante. Muchas gracias, Kevin. Como se pudo observar, analizamos que Burundi es un país que a raíz de los malos manejos, las malas cosas que le ha sucedido a lo largo de la vida, es como lo llevan. Ahora es muy feo pensar en cómo un país, como un conjunto de la humanidad lo ha pasado y lo seguirá pasando tan mal. Es algo muy fuera de nuestra realidad, algo que nadie, verdaderamente nadie quiere pasar. Las comparaciones que se hacen entre otros países son muy constantes a lo que este dicho país es el más pobre del mundo. Listo. Muy bien, muchas gracias, Pato y a Eliel por su participación. Y ahora, por favor, Monsiváis, adelante. Claro, muchas gracias, Kevin. La pobreza a nivel mundial es un concepto bastante complicado de tratar, puesto que no es solo un punto, sino son varios influyentes que hacen que un país tenga pobreza. La ONU bajo las OTS nos propone objetivos para finalizar la pobreza y propone lo siguiente. El final de la pobreza. De los años 1990 a 2015 hubo un decremento del porcentaje de la población extrema del mundo, pasando del 36% hasta un 10%, pero que aumentaron por un factor extremo común, el COVID. El COVID afectaría a un tal punto que bajo la investigación de una universidad de la ONU nos dice a largo plazo se pueden ver afectadas aproximadamente 500 millones de personas, lo cual es igual a un 8% de la población mundial, y lo más triste es que el porcentaje de pobreza aumentaría después de 30 años. Según la estadística dada por la ONU, sabemos que se cuenta con un 10% de población mundial, cuenta con un 10% de población extrema, por lo que implica no poder cubrir necesidades básicas como la salud, alimentos, educación, acceso de agua potable, etcétera. Y como sabrán, todo eso es vital para nosotros, entonces es algo demasiado alarmante para todos y por eso es que hablamos de este tema. También tenemos el índice de las áreas rurales de la pobreza, las cuales son el 17.2%, el cual se convierte en el triple de la zona urbana. Gracias, Kevin. Muchas gracias al señor Monsiváis por muy puntual investigación sobre la ONU y la pobreza que hubo a lo largo de los últimos años. Ahora, vamos a pasar con la señorita Elizabeth, por favor, si me puede ayudar con siendo observadora y analizando la parte que acaba de decir nuestro compañero Monsiváis. Por supuesto que sí, Kevin. Sabemos todos que la pandemia afectó verdaderamente al mundo y sabemos que se volvió un problema muy grande, y hasta apenas ahora, después de 2 años, fue que pudimos controlarla y pues salir adelante, ¿no? Entonces, también tener una vida normal en ciertas cosas, en ciertos aspectos, y pues esto puesto que la pandemia, pues sabemos que ha dejado sin trabajo a muchas familias, por recorte salarial, y pues así dejando a su familia pues sin una fuente de ingresos. Entonces fue un golpe totalmente duro para todos nosotros y pues para la gran mayoría de personas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto a lo largo de los años, y por cuestión de la pandemia, el índice mundial
de pobreza ha ido en aumento y pues probablemente siga así pues en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Elizabeth y a Monsiváis, al señor Monsiváis, por ayudarnos a la investigación de la ONU. Y bueno, pudimos exponer temas como la pobreza en Burundi, la pobreza en México, la pobreza que hay en Noruega, que sabemos que es el top 1 en cuestión de índice de pobreza, y la investigación que nos da la ONU, eh, también bajo datos estadísticos, que es como nos enfocamos en nuestras investigaciones. Ahora vamos a pasar a la parte del veredicto. Bueno, en la parte del veredicto tenemos que, se puede decir que los sucesos que son ocurridos en la pobreza, pues al final no es decisión propia de las personas y son de mucho tiempo atrás verdaderamente. Tal caso tenemos como Burundi, pero estas siempre se podrán cambiar. Se sufrirá más de lo común por ser una diferente zona de confort, pero pues es muy importante intentarlo y luchar. Esto puesto que también estas mismas personas afectan al mundo entero. Y no quiero que me malentiendan. Lo hablo al respecto de que algunas cosas pueden llegar a ser por su culpa. Pero la gente pobre muchas veces lo que hace es tirar basura en calles, no ser limpios, no tener un orden, que pues son cosas que al fin y al cabo pueden dañar a nuestro ambiente. Ojo, cabe recalcar, no necesariamente tiene que ser gente pobre, también puede ser gente con dinero que puede ser sucia, y eso es por cuestión de mentalidades de las personas, la educación que tienen. No, ser pobre no significa que no tengas educación, son términos muy diferentes, pero podemos pasar por barrios pobres y podemos notar que abunda más la contaminación rural de basura que puedas encontrar en el piso, pero puede ser también en cualquier lado, eso no quita el hecho. Ahora, siguiendo con lo que sigue hablando, pues estas son cosas que pueden dañar a nuestro ambiente y dejar una responsabilidad social pensando en nadie nos ayuda, no ayudamos. Y es muy triste que un pensamiento como ese, porque pues en verdad creo que a todo mundo nos gustaría poder ayudar porque es un bien común, pero no siempre se puede porque no todos tenemos los recursos necesarios para realmente poder ayudarles. Hay diferentes formas de ayudas, pero pues bueno, la intención es siempre que se pueda es poder ayudarles. Y ahora, como conclusión, tenemos que, pues con este juego de roles del equipo 5, espero que con esta actividad hayamos logrado transmitir las importancias de las cuales fueron conocer la manera en la que reaccionaríamos frente a las diversas situaciones, conocer la forma en la que los demás reaccionan ante esta problemática y fue un gusto investigar sobre esta situación, puesto que nos enteramos de diferentes y más cosas a la vez, cosas de las cuales seguramente no éramos conscientes al respecto de esta situación, como por ejemplo el que Noruega sea el top 1 junto con Suiza, que es el top 2, y Burundi sea el top más bajo. Ahora pasaremos con cada uno de nuestros compañeros para que nos puedan compartir sus experiencias de lo vivido en esta actividad. Así que, por favor, Patricio, si puedes comenzar. Claro. Podemos identificar en México cómo es que radica realmente un fuerte porcentaje de pobreza que se habita en el país. Y es algo verdaderamente triste porque a mi país no lo quiero ver así, porque es un proceso que no va de uno solo, sino es de todos. Es lo más complicado. Pero con los mejores manejos posibles se encontrará una solución correcta para este dicho país. Bien, muchas gracias Patricio por compartirnos tu experiencia sobre lo que buscaste y lo vivido. Ahora, Elizabeth, si por favor, puedes seguir. Sí, es increíble cómo los protocolos y las estadísticas en cada uno de los niveles de pobreza, perdón, y como en el paso de los años, iban en disminución. Pero por factores externos, volvimos al mismo punto de queremos aceptar pues los cambios que han sucedido ahora, que nada, ahora para ello. Gracias, observadora Elizabeth, por tu conclusión. Y ahora, adelante, Marian, por favor.
podemos concluir con la importancia de hacer las cosas en una etnia o un país en el cual ayuda en un bien común como Noruega, el cual se vuelve el número uno no por su cantidad de habitantes, sino por su gran fortaleza mental y física para poder lograr esos cambios. Muy bien, muchas gracias a Marian. ¿Puedes seguir, por favor, Monsiváis? Claro, a lo largo del mundo y de la historia se podían observar los niveles tan altos de pobreza que había y realmente hubo cambios. La pobreza extrema se redujo, pero dadas las circunstancias por la pandemia del COVID-19, parece que las cosas se volvieron a complicar en los próximos años. Hay que estar atentos a lo que vaya sucediendo porque será algo más que importante. Muy bien, muchas gracias a Monsiváis por su participación de la conclusión. Ahora sí que adelante, Eliel, por favor. Ok. En el caso de Burundi es triste, hablando de que llevan años y años sufriendo aquellas personas que están del otro lado y luego para que realmente no puedan llevar siquiera una vida estable. Es muy triste la situación y más tomando en cuenta que no pareciese que las cosas vayan a poder cambiar. Listo. Muy bien, muchas gracias a Eliel. Ahora vamos con Diego. Adelante, Diego. Sí, bueno, Noruega es un país el cual llevan de otra forma muy diferente todo. Esto hace que sea un país muy seguro, tengan una muy buena calidad de vida y también tienen sus cosas buenas y malas, pero pues es como todo. De igual manera es genial en la manera en que manejan todo y esto hace que esté en el top 1, Noruega. Yo creo que Noruega debería ser el país a seguir o uno de los países a seguir para que podamos mejorar. Muy bien, muchas gracias, Diego, por tu conclusión. Ya por último, Eric, si nos puedes compartir, por favor. Sí. En México es triste el porcentaje que hay de pobreza. Hablamos de un 40%, que hay gente que vive de esa forma y que no hay gente que los pueda ayudar. En serio, es muy triste cómo es que han llevado a este suceso, puesto que México es un gran país. Con grandiosas personas, con muchos recursos, México podría ser igual que Noruega, pero no es así. Esperemos que realmente puedan cambiar las cosas. Listo. Muy bien, muchas gracias, Eric. Bueno, hasta aquí nosotros. Esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado verdaderamente. Hasta aquí el equipo 5 y sería todo.